Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver qué son las leyendas y vamos a ver también algunas de sus características, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Qué son las leyendas? Las leyendas son narraciones. Son narraciones. Narraciones que tratan de explicar el origen de un fenómeno natural. Que tratan de explicar el origen de un fenómeno natural. ¿Sí? Lo que intentan explicar es el origen de, por ejemplo, el sol, la luna, algún lago, algún río, alguna planta, ¿sí? Son fenómenos naturales, esos de la naturaleza, ¿sí? ¿Cómo intentan explicar ese fenómeno? A través de una historia. A través de una historia con elementos sobrenaturales. ¿Qué quiere decir esto? Que para explicar este fenómeno usan una historia que tiene elementos irreales, que no son reales, que son sobrenaturales, ¿sí? Bien, otra de sus características es que fueron creadas por diferentes pueblos originarios, ¿sí? Fueron creadas por diferentes pueblos originarios. Y nosotros vimos un montón de pueblos originarios de nuestro territorio, ¿sí? Y gracias a estas leyendas podemos conocer más acerca de su cultura, de sus creencias. Bien, vamos a otra característica de las leyendas. No tienen autor. Muy bien. Son de tradición oral. ¿Qué quiere decir que son de tradición oral? Quiere decir que pasan de generación en generación, gracias a que se fueron contando de forma oral, ¿sí? Oral o escrita también. Por ejemplo, un abuelo se lo contó a su nieto cuando tiene hijos se lo cuenta a sus hijos y así sucesivamente, ¿sí? Bien, por último, te voy a contar que podemos encontrar varias versiones de una misma leyenda, ¿sí? Podemos encontrar varias versiones de una misma leyenda. ¿Por qué es esto? Porque al pasar de generación en generación de manera oral, se fue cambiando la leyenda original, digamos, se fueron agregando, fue agregando información, se fueron cambiando algunos elementos, por eso hay muchas versiones de una misma leyenda, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo. Las leyendas son narraciones que tratan de explicar el origen de un fenómeno natural a través de una historia con elementos sobrenaturales. ¿Te acuerdas que dijimos que tratan de explicar el origen de, por ejemplo, un fenómeno natural puede ser un río, un lago, una montaña, ¿sí? Una planta,
¿sí? Te doy un ejemplo. Está la leyenda del lago Nahuel Huapi, está la leyenda de la yerba mate, la leyenda del ceibo, que es la que vamos a leer hoy, ¿sí? Y a través de esta historia se cuenta ese origen y se usan elementos sobrenaturales, elementos que son irreales, ¿sí? Fueron creados por diferentes pueblos originarios, como dijimos, y nos ayuda esto a conocer un poquito más acerca de sus creencias y su cultura. No tienen un autor porque son de tradición oral. Podemos encontrar varias versiones de una misma leyenda, ¿sí? Esto sucede al ser de tradición oral y de pasar de generación en generación, se va cambiando cada versión. Hoy les dejo la leyenda del ceibo para que puedan leerla y realizar las actividades que están a continuación. Espero que les haya quedado claro. Igualmente vamos a seguir trabajando con muchas leyendas más, ¿sí? Les mando un beso, que tengan un lindo día.